programa de hoy es para tomar nota de esas conductas que pueden dañarnos físicamente o emocionalmente. El tema para nuestro programa es la agresión y nuestra especialista dará puntos importantes para identificar a un agresor. Esperamos que disfruten el programa. Bienvenidos. Que no, pero chicas, yo ay, no, tan grande, tan preciosa ya, mijita. Pero hoy lo íbamos a cambiar de espacio. No, Los una cosa y es otra siempre. No, yo no. Ay, ya llegamos. Dios mío, Tarde, pero llegamos. Sí, pero ¿Ya llegamos. están ahí todos? ¿Ya están? Sí, ahí están todos. Eso es un reflejo de lo que pasa desde allá, desde la casa de cada una de nosotras, ¿verdad? Venimos así con bolsos y el desmadre y todo, pero muy Qué suerte que contentas de estar penetramos en la vida de tanto televidente. Sí. Bueno, y en esta mesa se discuten unos temas y todas siempre tenemos puntos de vista tan diferentes que este de hoy se las trae duro. Sí. Marcia, introdúzcalo, porque realmente... Sí, es un tema fuerte, pero yo creo que es nuestra responsabilidad también tratar de abarcarlo con la ayuda de gente que sabe y, como decíamos ahí adentro, reconocer dentro de nosotros mismos qué dosis hay, ¿verdad?, Sí. de agresión. Y de lo que criticamos, porque todas de alguna manera... Sí, en cada uno de nosotros como ser humano. Sí. Entonces el tema del día de hoy es la agresión. Es un tema que le invitamos con todo cariño que usted esté con nosotros aquí, ubicadita en este rinconcito de cada una de nosotros, porque todos de alguna u otra manera hemos sido agresivos y nos han agredido. Sí. Y eso es muy triste. Y realmente yo invito a que todas las señoras inviten a su pareja y que todos sus hijos también lo escuchen, Sí, porque hoy es vamos a importante. aprender mucho sobre este tema. Es más, vamos a ahondar sobre el, Porque es un todo, tema contagioso. todo el programa sobre esto. Voy a darme agresión. una tarea que la producción me dio esta terminología, esta definición de lo que es agresión, para que arranquemos un poquito con esto. Dice, acto de acometer a alguien para matarlo, herirlo o hacerle daño. Segunda definición, acto contrario al derecho de otra persona. La tercera, ataque armado de una nación contra otra sin declaración previa. Y el término para la agresión sexual es la que por atentar contra la libertad sexual de las personas y realizarse con violencia o intimidación es constitutiva de delito, o sea, es un delito la agresión. Y es que a veces pensamos, salud, Amanda. ya se me la agresión. Eso es una agresión. Empezamos con agresión de Amanda ya. Agresión viral, dice. ¿Cómo ahondamos en ese tema? Porque a veces pensamos que la agresión solamente es física, es que si yo golpeo a alguien o es que si yo le digo algo feo a alguien, pero también tiene que ver... Es verbal también. Sí, verbal, Para mí la verbal es la psicológico. peor. Y aparte de eso también, si yo dejo, digamos, que a Amanda le suceda algo malo, porque yo decidí que no la iba a ayudar en algo, eso también es un Por tipo de agresión. indiferencia, sí. Y la no verbal también. Sí. A veces hay que ver los traumas de un niño por un gesto, por una... yo estuve a veces ayudando en orferinatos y decían que el daño mayor era la indiferencia, el no pertenecer, ¿verdad? Hay también Por hay supuesto. heridas que traemos desde ahí. Y Marcia, una de las cosas más lamentables es lo que nos callamos. Porque nosotros como mujeres, ya no hablo como hombres, hay muchas que estamos enteradas, incluso muchas madres que están enteradas de cosas que están pasando en su casa y se quedan calladas y le dan justificación a esas cosas. Y yo creo que uno tiene que ir concientizando a la gente a no dejarse llevar por lo que te queda cómodo y ser capaz de denunciar, porque la verdad que va... uno oye de vecinos que saben que están agrediendo a alguien y la gente se queda callada. ¿Ustedes alguna vez se han sentido agredidas? Sí, claro. Sí, mira, yo te puedo contar que desde que yo estaba en la escuela recuerdo, y gracias a mi mamita que me salvó de eso, pero recuerdo una profesora, una niña, que le decíamos en ese momento, la niña llegó con el puntero y enojadísima conmigo, pero yo tenía déficit atencional y hasta ahora lo descubrí. Y seguro, no sé, la complicación de que no le hacía el caso que ella esperaba y reventó el puntero en mi pupitre, que a mí eso me dejó traumada. Yo fui por mucho tiempo en la escuela, yo una niña muy retraída porque me daba horror siquiera levantar la mano para formar parte de la clase. Yo era muy tímida y a mí también me hacían trenzas y entonces la de atrás me metía el lápiz y me jalaba las trenzas.
Eso es lo que le llamamos hoy bullying. Sí, exactamente. Bullying. Yo fui agredida por un jefe muy bruscamente, verbalmente, fui agredida bastante tiempo, bueno, lo que aguanté, gracias a Dios no aguanté mucho y renuncié, pero sí fui agredida verbalmente bastante y te marca, incluso te detiene, te hunde, sí. Bendito sea el Señor que todo pasa en la vida, ¿verdad? Sí, claro. Pero sí, todo tiene consecuencias. Son heridas que tal vez tenés material como para enfrentarlas. Yo fui una niña gordita y en aquel tiempo lo más lindo del mundo era que una chiquita estuviera gordita. Sanita, era ¿verdad? sanita. Era sanita. Sí, y la mamá le decía a uno que era divina, pero cuando salís al mundo era una agresión constante, todas las niñas, ¿verdad? Tuve una niña muy linda, pero esa parte no se olvida. Claro. Qué increíble, porque a veces, bueno, ahora que nos centramos en la parte de niñez, cuando yo estaba en la escuela, yo tenía una compañerita que me decía, usted qué fea que anda, qué esto, que lo... Entonces, siento que la agresión ahí en los niños se da mucho por géneros. Las mismas chiquitas agreden a las mismas chiquitas y los varones a los mismos varones. A mí me pasaba eso, pero fueron años de eso y de estar luchando contra esa agresión, que hasta hace poco me di cuenta que es agresión, pero también la niña que iba, o sea, en conciencia no sabía qué era lo que estaba haciendo. Pero chicas, era algo que para conversar un poquito también de las estadísticas, tengo aquí un dato muy reciente donde se dice que casi 20,000 llamadas de emergencia en los primeros 3 meses de este año. En promedio serían alrededor de 222 emergencias de agresión por día, y donde se necesitó de refuerzos con patrulla y policía. Solo en la Semana Santa fueron atendidos 2.700 hechos de violencia intrafamiliar. Eso es lo que estamos viviendo, lamentablemente. Esa es la realidad. Esa es nuestra realidad. ¿Cuántas mujeres llevamos en lo que va del año, verdad? Porque ahora se cuentan por año. Creo que 62 muertes de mujeres por 62, agresión. Sí, 62 muertes fueron asesinadas aquí en nuestro país. Por sus compañeros o por sus compañeros. Y registró 40 feminicidios, donde en muchos casos la víctima tenía relación con su atacante, eran pareja, eran novios. Y una de las raíces más frecuentes que lleva esto son los celos. ¿Verdad? Sí, impresionante, sí, ¿verdad? Celos y muchas veces con el licor. Ah, sí, la mezcla de los dos. Y es que hay que saberlo detectar como a tiempo, pienso yo. Ya en el siguiente bloque vamos a tocar un poquito eso de las características de un agresor, cómo saber. Pero yo creo que todos en algún momento... Yo tuve una experiencia con una persona que se acercó a mí, bueno, pues que novio, ¿verdad? Y en algún momento se enojó por celos, lo que estábamos comentando ahora, y se enojaba tanto que él tiró de la puerta del carro hasta el punto de no saber si yo tenía el pie afuera y me lo pudo haber dañado, ¿verdad? Entonces, en ese momento fueron mis alertas y dije, no, esta relación para ningún lado. Pero son los momentos en los que uno tiene que... Como si usted tuviera la culpa de ser linda. Ay, por favor. Vamos a ir a un corte, chicas, porque de verdad, ojalá hoy podamos sacarle jugo lo suficiente a este programa y que algo nos quede a cada una de nosotras. Y que nos escriban en Facebook para decirnos qué sienten con el desarrollo del tema. Ok, vamos a corte, ya volvemos. En pocos minutos regresamos con nuestro programa. Recuerde seguirnos en Facebook como Nuestro Sexto Sentido. Canal 13, nuestro canal. Podrá nublarse el sol eternamente. Podrá secarse en un instante el mar. Podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá. Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Gustavo Adolfo Bécquer. Bueno, regresamos a nuestro sexto sentido. Hoy tenemos un tema que la verdad a mí me toca el corazón, que es el de la agresión. Me parece, chicas, que hay mucho que hablar de eso y mucho dolor de por medio. A mí incluso verlo me cuesta, o sea, es una cosa que lo evado, porque realmente, y lo que uno puede ver que es de chicos
de adultos, es muy duro, es una cosa del ser humano que es muy dura. Correcto. Pero ¿cómo se descifra un agresor? O sea, ¿cuáles son las características? Ya vos, Faride, nos habías hablado un poco de la persona con la que saliste, pero a veces se disfrazan, y se ponen una máscara que hasta que ya uno está hasta aquí se da cuenta que o es un son agresor. consecuencias de... yo siento que la agresión tiene diferentes escenarios. Hay agresión a adulto mayor, hay agresión a incapacitados, hay agresión sexual, hay agresión verbal, racismo. y una de las al racismo, hay una de las agresiones que en este momento está tomando mucha fuerza porque mundialmente hay una reacción ante el bullying y es que nos lamentamos tanto cuando vemos a estos niños lo que sufren hasta el punto del suicidio. Sí, eso es claro. Hasta el punto del suicidio de un niño porque durante años, porque no estamos hablando de momentos específicos en su colegio, no, niños que son agredidos por otro compañero o grupos de compañeros. Nosotros tenemos un video que preparó la producción y yo quiero invitarlos para que lo vean. Es un poquito fuerte, pero realmente lo vamos a comentar porque está muy interesante para aprender de él. Go, Richard, go. Wow, this is getting sad, bro. Who cares? Just keep recording. Keep recording. Look at that. Who's that in the background? Wow. Bueno, les voy a contar una cosa que quisiera como dejar en este programa. Tenemos que motivar a los hijos, a los niños, a que se quejen, a que por favor lo digan en la casa. Díganlo, porque yo diría que en muchos de estos casos vos oís que los papás no estaban enterados. ¿Cómo los papás, como un chiquito se guarda eso? Sí. Hay una cultura de que el que dice es un sapo. Es o correcto. o el que, ¿verdad? Y hay que... No, y los intimidan. Si usted dice, le pego más fuerte. Pero vea qué interesante, vea el cuerpo de este chiquito. Él no se ha dado cuenta del cuerpo que él tiene, porque desde quién sabe cuándo ha venido siendo intimidado, ¿verdad? Él no se da cuenta y el chiquitillo se matonea todo. Sí. El resto está observando el espectáculo y cuando él toma la acción, todo el mundo se echa para atrás. Sí, claro. Nadie lo ataca. Porque ellos sí se dan cuenta del cuerpo que tiene este chiquito. Ahora, lamentablemente la violencia genera violencia. Y si aquí nosotros nos comentamos qué sentimos, sentimos qué dicha que se defendió. Pero qué violento lo que acabamos de ver. Y es que esa es la parte que a mí no me deja de preocupar, porque uno dice, qué violento, y lo vimos aquí nada más, pero en el momento en que te das el chance de investigar que ese niño tenía años de estar siendo víctima de esa miniaturita, que lo ves, que es el más flaquito, cualquiera dice, pobrecito el flaquito, porque el otro con aquella caja pareciera que más bien es el victimario, pero era todo lo contrario, hasta el punto de que este muchacho se llama Stacy estuvo a punto del suicidio 2 años antes por ese abuso constante que él tenía. Y él, a la raíz de las entrevistas que tuvo con respecto a esto, se detectó eso, que el padre primero, casi llorando, decía, yo no sabía que mi hijo estaba expuesto a eso. Qué increíble. Ahora le estoy dando todo mi apoyo. Debemos de estar más involucrados como papás, saber por qué nuestro hijo está triste, por qué llegó con esa carita a casa, investigar y preguntar. Y sabes otra cosa, esos chicos agresores, hay son una cadena. Chicos, es una cadena también. Esos chicos viene agreden de atrás, porque claro. tienen sus propios problemas. Sí, eso le iba a decir, para mí es muy aprendizaje. importante y ahora como bien lo mencionó Faride, vamos a tener una profesional que nos va a ayudar a evacuar muchas dudas, pero yo quisiera que todas las personas no intentáramos entender a una persona que agrede, no para señalarla, no. para volverle el golpe como hizo mi chiquito, porque tal vez fue la única herramienta que encontró, sino para ayudarnos unos a los otros, porque la agresión tiene que tener un alto, tiene que tener un alto, tiene que terminar, es contagiosa, es lo que es hereditaria, se hereda. ¿Ustedes no se han dado cuenta que los automóviles, el chofer es un gran agresor? Ustedes no se han fijado. Bueno, las estadísticas, perdón que les interrumpa, pero ustedes saben que ahora la campaña que está, bueno, que hace poco pasó está pasando lo de la carrera, que para apoyar va a haber una carrera para apoyar a los
a los niños. Es impresionante la estadística de los niños agredidos en el hospital de niños que se atienden, 7 por día. Terrible, sí. Por amor al Señor. Y yo le voy a decir una cosa, o sea, yo no quiero juzgar al que agrede, porque muchas veces es esa cadena, o sea, fue el ejemplo que ellos vivieron. Yo quisiera como que entendiéramos que la necesidad es ayudar también al que agrede, porque ellos también han sido víctimas. Pero para eso hay que denunciar. Sí, pero además hay que salvar a la víctima primero, cuando hay un agresor de por medio, ¿verdad? Especialmente cuando es la mamá, porque vos te has dado cuenta, ahora la cantidad de mamás que mandan a los chiquitos al hospital porque en un momento de cólera los agreden. Yo diría que ahí sí tienes que salvar porque los chiquitos no tienen y hasta los posibilidades. matan. Ahora, díganme, aquí en esta mesa, ¿cuántas veces nosotros no hemos sentido ese deseo o hemos sido agresivas? Todas lo tenemos. Yo soy así. Las palabras a veces es una agresión. Sí. Las palabras son peores. Es increíble. Yo todas las mañanas del mundo me controlo cada vez que voy a agarrar el volante. Yo te lo juro que yo trato. Sí, eso ya tiene nombre, es un síndrome del ¿qué? Del conductor, yo no sé de Mickey Mouse, ¿te acuerdas de Mickey? No, era el otro, Goofy, el que manejaba. Que se volvió un diablo cuando se... No, es increíble, de verdad que yo trato, al primero le tiro un beso, al segundo le digo que divino, al tercero le digo, mira, al cuarto le digo, ya, o sea, es tanta la violencia que recibís todos los días, desde la cúpula, porque estás metido en tu burbuja, que es el carro, cerrar ventanas, pones musiquita. ¿Y al séptimo qué le dice? Ah, no, ya eso no se puede decir en tele. Al séptimo le digo, ¡pi! Al décimo le gesticula. Ya me ven salida por la ventana. Digo, es de verdad que... ¿Cómo debemos de vencer todo eso? Sí, la agresión. ¿Cuál sería la fórmula ideal? Yo realmente pienso que deben haber formas para uno no contagiarse y no contagiar a nuestros hijos la de esto. meditación, el respirar profundo, todas esas cosas, cuando vos sentís, porque yo creo que es de humanos el sentir todas esas energías positivas y negativas. Sí, el problema pensar es que uno no lo tiene es hasta qué punto lo tenés controlado. Pero caractericemos entonces a un agresor como, a la opinión nuestra, ¿verdad? Que no es profesional, que no es estudiada, pero ¿cómo podemos descifrar las características de un agresor? Dominante, me parece, primero Totalmente que todo. dominante. Muy manipulador. La inseguridad también, una persona insegura. Muy insegura. Acuérdate que hay en algunos casos, en algún momento tienen que haber escuchado de personalidades famosas con premios por buen comportamiento y todo lo que quieras, que al final son agresores con sus esposas, pero marca diablo. Figuras públicas que son intachables. Que tienen dos caras y tienen un lado tan oscuro que en su familia son demonios convertidos hasta el punto de una agresión y ponen en un plano de sumisión a su familia, ¿verdad? Claro. Y ellos como las personalidades admiradas por la comunidad. Bueno, tenemos un video, chicas, porque es cierto, Cindy, es necesario entender y conocer cuáles son las características de un agresor, porque de repente nos identificamos con él. Veamos son escenas muy fuertes, entonces pues hay que tener cuidado si tenemos a niños ahí o igual uno se puede ser muy sensible. Para hablarlo. Sí, ya casi venimos con más. Una mujer calla cuando es golpeada. Una mujer calla cuando sufre un abuso. Una mujer calla cuando es humillada. Una mujer calla cuando es torturada. Una mujer calla cuando tiene miedo. Una mujer calla. No sé, últimamente estás muy rara. Que no, que estoy bien. Llámame. ¿Se te ha pegado? No. ¿Qué coño estabas haciendo que no estabas atenta a la comida? Te pongo otra cosa, ¿vale? Luego dices que no quieres que discutamos. ¿Eh? ¿Por qué lo haces? ¿Es que ya no me quieres? No. ¡Mírame con lo que estoy hablando! ¿Qué estás pensando en marcharte? Ni Dios me deja a mí. Ni Dios me deja a mi Carmen. ¡Ni Dios me deja! ¡Ya lo sé, ¡ya lo sé, métame! Marta, necesito ayuda.
Tú eres mi mujer y tienes que obedecerme. Pero yo quiero trabajar. ¿Y quién va a cuidar a mis hijos? ¿Ah? ¿En eso no piensas? Y ya sabes, aquí mando yo. Bueno, lamentablemente son cosas que se viven y que dejamos también que pasen. Y que las hemos vivido, por eso es que y que cercanas, y entonces vivido. yo te tengo que decir que uno de estos casos no son cosas alejadas, por eso te pone la piel de gallina, porque uno ha visto esas actitudes, ese hombre que trata de proyectarte ese miedo, miedo familiar, miedo a la esposa. La doctrina es una tendencia de es superioridad, una doctrina me de parece, terror. ¿verdad? Viste que se habla también de la política, las agresiones uno las ve como caza, pero las agresiones son también globalizadas. Un país que invade otro está mandándonos una imagen de agresión. Bueno, y nos hemos acostumbrado hoy en día a verlo como normal. Bueno, y, no es y normal. una ley que de ahí una mujer es asesinada, le dan 3 meses de prevención y 6 meses de cárcel, ¿verdad? ¿Dónde encuentran la justificación para que un hombre no cumpla su pena? Y todas las agresiones son repudiables, pero a mí me lastima muchísimo cuando oigo también la agresión a ancianos, a personas de la tercera edad, cuando sabemos y nos damos cuenta de que a veces, ¿verdad?, las utilizan de alguna manera y lo que hacen es dañarlos o los discapacitados tienen un porcentaje muy alto de agresión. Sí. Y los discapacitados, qué triste, pero yo a veces pienso, sí, todo esto puede haber una característica en la persona, pero ¿cómo frenarlo? ¿Cómo? Esto que estábamos viendo hace un momento en ese video, yo pensaba, ese niño que está ahí, viendo a sus papás pelear de esa forma o de las 20,000 formas en que hoy día se acostumbra a discutir delante de los hijos, es un agresor en potencia. Ese niño puede llegar a desquitarse con el mundo entero, no solo con sus compañeritos, es que va creciendo y entonces cuando nos damos cuenta... son las primeras figuras que él tiene como referencia. Y cuando el niño también es agredido, ¿qué piensa él de las relaciones? Bueno, chicas, precisamente eso es un excelente punto y yo creo que no podamos acabar aquí. Continuamos con este tema en el siguiente bloque. Necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda y una ayuda de una profesional, de una persona que está bien empapada del tema y que además ayuda a las personas que han sido agredidas. Ya volvemos. Es hora de irnos a un corte, pero al regresar vamos a contar con la presencia de una especialista, la psicóloga Patricia Medina. Ella nos dirá cuáles son las características de un agresor. No se vaya. Descubra más del CINART a través de sus redes sociales. En Facebook, CINAR Canal 13, en Twitter, @CINAR13 y en nuestra página web cinar.go.cr. Usted está disfrutando de un programa más de Nuestro Sexto Sentido. ¿Qué acontece? Dios mío, nada, pues aquí reponiéndonos, ¿verdad? En este silloncito un poco más cómodo. Como que a mí me da cólera, ¿verdad? Eso de la agresión. Yo no sé. ¿Conoces? Cólera. No, es que ¿sabe qué es? La agresión genera agresión, digo yo, ¿verdad? Sí. Exacto. Y tal vez, ahora que vimos el video y comentando un poco, como que me dio chicha. Pero ¿sabes lo que más genera? Es que indispone, En serio, es me que indispuso. indispone. A mí lo que me da es un dolor da en el miedo, corazón. da miedo. Es una situación de miedo, porque un agresor, ¿qué es lo que quiere? Que tengas miedo. Eso es lo que utilizan. Pero yo quiero que a mí me guíen y por eso tenemos una invitada, la cual accedió a venir para que nos guíe un poquito sobre ese tema de la agresión. Así que le vamos a dar un fuerte aplauso a la licenciada Patricia Medina Gómez. Bienvenida, doña Patricia. Ay, doña Patricia. Auxilio, doña Patricia. Auxilio, Más por adelante, favor. doña Patricia. ¿Cómo está, doña Patricia? Qué bueno tenerla por acá, doña Patricia. Sentimientos encontrados. Sí. Vean lo que ha generado en Bienvenidos. nosotros. Gracias hasta por el enojo, venir. como dices. Bienvenida. Bienvenida. Gracias por venir Por a favor. tocar un tema tan interesante, Tan pero que escabroso. realmente es una realidad. Y bueno, y si nos enfocamos solo en Costa Rica, lamentablemente hay muchísimas víctimas. Y conversando, tomándonos un cafecito con doña Patricia, ella nos inculcaba de algunos términos que debemos de aprender a utilizar, ¿verdad? Cuando hablamos de
de la agresión y que nos decía algo muy interesante. Sí, me pareció de que con eso debería de arrancar. Sí, aclararnos un punto de lo que nosotros, comparta por favor lo que nos acaba de indicar, porque nos hizo una corrección que verdaderamente es muy interesante para que todos la escuchemos, por favor. Bienvenida, Patricia. Sí, muchas gracias. Es importante que cuando hablamos de la violencia, especialmente de violencia contra las mujeres, es importante no justificar desde ningún punto de vista el por qué se da la violencia, porque a veces cuando hablamos de que los agresores han sido víctimas de violencia, estamos justificando de alguna manera que por eso son agresores. Es importante que quede claro que nada justifica la violencia, absolutamente nada, de ningún lado, ¿verdad? Ni de los hombres hacia las mujeres, ni de las mujeres hacia los hombres. Pero es que existe, pero que es importante que quede claro. Por supuesto que sí, eso es muy importante, porque de repente entonces, sin querer queriendo, vamos a justificar un agresor y por eso hay tantas víctimas. ¿De dónde nace el agresor? O sea, realmente, ¿de dónde viene esa agresión en el ser humano? Ubiquémonos que nosotros estamos en una sociedad patriarcal, ¿verdad? Y que la sociedad patriarcal justifica o le da más valor a lo masculino, ¿verdad? Y cómo se construye la masculinidad desde lo patriarcal, es desde el dominio, desde el abuso del poder, desde el control. Si yo tengo el control y tengo el poder, tengo el derecho de decidir qué hacer con una mujer, ¿verdad? Entonces, bajo ese mismo patrón, si fuera al revés, es una conducta aprendida. Exacto. La violencia intrafamiliar es una construcción social. Por eso a veces decimos, ¿por qué este niño, si viene de una familia donde ha recibido mucho amor, por qué este muchacho se convierte en un agresor? Porque nosotros recordemos que la familia es apenas un pilar de la sociedad, ¿verdad? Y si pensamos y si sabemos que la violencia se construye a nivel social, no podemos solamente decir por qué si de una familia amorosa sale un niño, un muchacho agresor, ¿verdad? Entonces ubiquémonos que es una construcción social y que la sociedad tiene una ideología patriarcal, donde se justifica y donde se le otorga poder a lo masculino sobre lo femenino. Doña Patricia, perdón Glenda, hablábamos sobre las características de un agresor. Muchas mujeres nos están viendo y en cuenta o sea, para mí a veces es difícil conocer cuál es el agresor, cuál persona yo tengo que decir, bueno, esta cosa hizo esto, ¿es agresor o no es agresor? ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo lo podemos identificar para tener ya esas pautas y decir, sí, no, retrocedo? Ok. Sí. Primero decirles que no es muy fácil, ¿verdad? Porque estamos ante personas que son muy hábiles. Manipuladoras. Exactamente. Y tal vez encantadoras. Muy encantadoras a nivel social. Son generalmente las personas que sobresalen en las escuelas y los colegios, los papás que controlan la junta directiva, ¿verdad? Podrían ser inclusive personas líderes de la comunidad. Podrían ser personas que son líderes de una iglesia, ¿verdad? Entonces no es muy fácil de reconocer y muchas veces en el noviazgo se dan los indicadores de violencia, pero no los reconocemos porque además están justificados por el sistema patriarcal. Y los confundimos. Exactamente, entonces a veces decimos, ¿cuáles son esos, por ejemplo? Por ejemplo, el que nos celen. ¿Verdad? Entonces nosotros a veces salimos con un muchacho y nos dice, no quiero que vuelvas a hablar con ese otro muchacho porque vi como que te estaba viendo con ojos de deseo. Y uno dice, ay, cómo me quiere, cómo me está cuidando, ¿verdad? Porque nosotros... Me quiere solo para él. Exactamente, me quiere solo para él. Soy especial. Porque a nosotros también, como mujeres, en este sistema se nos enseña que necesitamos que nos protejan, ¿verdad? Entonces asumimos la posición de débiles porque necesitamos un hombre fuerte, de sumisas que nos proteja, ¿verdad? Entonces vamos, al mismo tiempo que podemos verlo, lo justificamos, ¿verdad? Entonces los celos no es más que poder y control. Te quiero para mí, ¿verdad? Por lo tanto, hacer lo que yo diga. Doña Patricia, pero ¿cómo? Yo siempre me he preguntado como mujer, ¿verdad? Y como esposa, ¿cómo es posible que una mujer quiera vivir o decida o escoja vivir bajo la agresión? ¿Cómo poderle ayudar? O sea, ¿qué tendría que decir hoy la señora que nos está viendo y sabe que es agredida por su marido? ¿Qué tendría que decir?
¿Cuál sería eso que usted a través de su profesión y escogió ayudar a las demás mujeres, porque especifiquemos que son a las mujeres las agredidas ahorita en este campo que lo estamos tomando el tema, hasta aquí, me levanto y voy con todo para dejar atrás ese pasado y seguir adelante? Ok. Primero, una mujer no elige quedarse en una situación de violencia. No. Recordémonos que la violencia es un ciclo. Si estamos metidas en el círculo de violencia, no podemos reconocer que estamos en violencia. Aunque sufra. Aunque sufra. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces hemos escuchado decir que el matrimonio es para toda la vida? ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, esa es su cruz? Que hay que aguantar. Aguante su cruz. Se codificó para. Exacto. Entonces, si estamos dentro de una sociedad donde se justifica la violencia, esta mujer que está metida en una situación de violencia no es capaz de reconocerlo. Además de que dentro de la situación de violencia podría estar viviendo amenazas, ¿verdad? Entonces, el miedo paraliza, la vergüenza paraliza. ¿Cómo es posible que a mí, siendo una mujer profesional, famosa, linda, etcétera, me esté sucediendo esto? Mejor me lo callo. Nadie me va a creer. Porque soy profesional, ¿quién me va a creer? Y si no soy profesional y tengo miedo de otras cosas, porque podría ser que hasta hayan amenazado con matar a sus hijos o matar a sus padres, porque entonces, eso es lo que hacen los agresores. Entonces no lo elige. Manipulación. No, cuando ya no funcionan las amenazas de que voy a matar a tus hijos o voy a matar a tus padres, empieza la segunda amenaza, que es: si no haces lo que yo digo, me voy a suicidar y es tu culpa. Entonces esa persona, ¿verdad?, no le elige, nos queda claro. No elige estar en violencia. ¿Cómo frenamos todo eso? Una mujer que en este momento está en esa circunstancia, como dice Glenda, ¿cuál es el primer paso para salir o para romper ese círculo? Y aunado a eso, doña Patricia, como para que lo agarre todo, vemos cuando las golpean y siguen ellas ahí, y las siguen golpeando y siguen ahí. O sea, ¿por qué? Por eso, es lo mismo. La agresión es agresión. Ubiquémonos que una niña nace en una sociedad patriarcal, por lo tanto, probablemente desde su niñez o de antes que naciera, desde el embarazo, viene con patrones que la van definiendo. Entonces, una niña nace con rosadito, por lo tanto, la niña ya viene debilita, ¿verdad? Entonces, desde que nace, la niña recibe protección, desde que nace, probablemente también fue golpeada, castigada, para educar, ¿verdad? Disciplinar. Y cuántas veces hemos escuchado que se dice: te pego porque te amo. Ay, sí. Entonces, si yo le digo a alguien: te pego porque te amo, cuando yo tengo una pareja que me pega, debe ser porque me ama. Hago la misma asociación. Entre más me pegan, más me quieren. Bueno, y sin contar con el agresor que después de la violencia pide perdón, viene porque con regalitos. Bueno, es un ciclo. Exactamente, ese es el ciclo. Entonces, lo mismo hacen los padres. Nos castigan, nos pegan y después nos llevan un vasito de leche a la cama. ¿Sí o no? Ok, sí. Entonces repetimos este patrón cuando somos adultos. Exactamente. Entonces, bueno, ¿cómo romper estas situaciones? Educando a nuestras familias, estos programas de educación. Educando es el primero, ¿verdad? Reconociendo que vivimos en un sistema patriarcal, sistemas que deben romper paradigmas, ¿verdad? Que no podemos seguir repitiendo y perpetuando violencia, actos de violencia, ¿verdad? Utilizando la figura femenina para vender lo que sea, ¿verdad? Reconociendo que hay violencia en esos actos. ¿Podría entrar la denuncia también como un ayudante a que se acabe un poco la violencia? Cuando reconozco que estoy en violencia y entiendo que hay todo un sistema que puede ayudarme a salir de este patrón, empiezo a dar esos pasos. De hecho, cuando recibimos una mujer en violencia, lo primero que hacemos es informarle, es revelarle, ¿verdad?, todo derechos, lo que ella está dejando de ver, que tiene derechos, que hay instituciones que pueden ayudarla. Como el INAMO, por ejemplo. A veces decimos: es que la ley no sirve, o es que cómo es posible que le dieran 6 meses después de matar a una mujer, ¿verdad? No es que la ley no sirva. Entonces, lo que no ha funcionado es probablemente en una situación como esa, cuando se recabó la prueba, ¿verdad? ¿En qué se falló? Entonces se saca por un tecnicismo al agresor, no porque la ley no funcione. Las leyes están para proteger a las mujeres y debemos de decirle que están para eso y no desanimarlas a denunciar. Las medidas de protección por sí solas no hacen nada. Ahora, mucha gente desconoce
la ayuda que puede tener, digamos, gubernamental. Por ejemplo, vos lo ves que en Estados Unidos lo ves más, lo ves a través de las películas y todo, pero no es tan fácil que esa información le llegue a todo el mundo, especialmente a grupos donde uno siente que hay un porcentaje muy alto de agredidos. Exacto. Bueno, en Costa Rica funciona lo que se llama las redes de atención y prevención de la violencia intrafamiliar, que en todos los cantones de Costa Rica existen, pero probablemente las personas con menos acceso a la información no tienen este conocimiento, sin embargo es así. Si existen estas redes, si se puede atender una mujer de manera integral, ¿verdad? Porque no solamente es la atención psicológica, sino que hay que resolver otro tipo de cosas, ¿verdad? Hay que saber que enfrentarse a mucho problema. Y es porque ¿qué hacemos con una mujer? Estas mujeres al final, ¿cómo van a criar adecuadamente a sus propios hijos? Si ellas no tienen la fuerza. Bueno, pensemos que las mujeres somos las perpetuadoras de la violencia. Bueno, eso te hay una tesis que escuché yo de la serpiente que se muerde la cola, que ella siendo agredida, lo que sale de ella también va a ser agredido, que es su propio fruto, ¿verdad? Porque si nosotros no nos damos cuenta que estamos en violencia, vamos a repetir el mismo patrón de crianza. Sí, claro. ¿verdad? Y según su experiencia y los casos que probablemente has atendido, ¿te ha tocado un hombre que haya sido agredido por la mujer? Nosotros, bueno, en mi caso, metodológicamente no es recomendable trabajar con víctimas y con agresores. En mi caso no atiendo personas con esta dificultad, pero sí refiero, si llega alguna persona, lo refiero con especialistas que atienden agresores. De que la mujer agreda también al caballero. Sí, sí se ve en menor escala, pero sí se ve. Y puede pasar, doña Patricia, ahora que Glenda hace eso, o sea, puede pasar que yo no hago eso. No, que usted pregunta sobre eso. Puede pasar que en una misma pareja los dos sean agresores. Ah, claro. O sea, ¿qué situación se da ahí? O sea, se matan al final, ¿verdad? Me imagino. No, pero a veces es un agresor psicológico y el otro responde físicamente o... Es importante esa palabra, el otro responde, ¿verdad? Porque ¿qué nos han enseñado a nosotros? A responder la violencia con violencia. Pero al final lo que se está dando es defensa propia. Si tú inicias una relación de violencia y te violentan todos los días de tu vida, llega un momento en que respondes a la violencia de manera inadecuada, sí, de manera inadecuada, porque deberíamos de aprender formas alternativas de solución de conflicto. Pero nosotros hemos aprendido que solo con castigo se... Claro, Patricia, tengo una consulta. Hemos visto varios videos interesantes y hubo uno especialmente de las palabras. Yo creo que nosotros como mujeres y como madres tenemos una gran responsabilidad de nuestra comunicación con nuestra familia, porque si bien es cierto, nosotras las mujeres no tenemos la fuerza, muchas veces el valor de las palabras es mucho peor que un golpe. Y a través de ese video se da uno cuenta que uno está tan acostumbrado a enviar mensajes agresivos que ni siquiera los reconoces, porque eso es parte de la educación en vías de cambiar este mundo de agresión. De acuerdo. Sí, pero no podemos seguir exponiendo la violencia justificándola por la cultura. No podemos decir, no nos metamos en eso porque eso es cultural, ¿verdad? No, eso no es con nosotros, porque eso es de esa cultura, ¿verdad? Los derechos humanos no están hechos para una cultura y para otra cultura no, ¿verdad? Si nosotros es que a mí más bien me empieza a quedar claro que si realmente queremos parar toda esta situación que nos tiene con dolor de estómago, porque a mí me tiene, les juro que yo pienso que en definitiva, sí, las mujeres tenemos también un poder para cambiar todo esto. Que no es la fuerza. Poder dentro, que no es la fuerza, que es el poder de educar adecuadamente a nuestros hijos, de tratar de cambiar estos comportamientos, de que si estoy en esa situación, decir, alto, ya, hasta aquí, voy a recuperar mi vida y la de mis hijos. Entonces sí hay oportunidad de salir adelante, sí hay oportunidad. Ustedes han visto estos casos en donde las mujeres toman esa decisión y qué hay después. Yo sí quiero saber ese lado positivo de todo esto. ¿Usted quiere saberlo? Sí. Bueno, vamos a hacer algo, una estrategia. El tiempo aquí se nos va volando y más cuando es una conversación tan necesaria, además amena y cuánto estamos aprendiendo. Normalmente aquí despedimos a la invitada, pero aquí la vamos a retener a usted. Se queda con nosotros en el próximo bloque, por supuesto, para que le conteste a ella y muchas cosas más. Ya venimos.
Vamos a una breve pausa, pero regresamos con más de Nuestro Sexto Sentido. Toda la información que usted necesita la encuentra en www.sinar.go.cr. Las noticias de último momento, reportajes, nuestros programas, consejos, recomendaciones y nuestra señal en vivo, usted la puede descubrir a un clic de distancia. Accese nuestro sitio web y únase a la comunidad del SINART. Usted está disfrutando de un programa más de Nuestro Sexto Sentido. De verdad, doña Patricia, gracias por continuar con nosotros. Parte de lo que Faride nos lanzó como pregunta antes del bloque pasado, ¿verdad? Yo también quisiera como unirlo, y es cómo identificar a ese lobo que se viste de oveja, cómo lo podemos ir desnudando. Yo necesito que de alguna manera las mujeres que nos están atendiendo hoy por medio de la televisión con este tema tan importante que es la agresión, tengan por lo menos una herramienta a mano y decir, no, por aquí, este es un lobo vestido de oveja. Ok, primero vamos a hablarles a las chicas que están en etapa de noviazgo, ¿verdad? Para que no se embarquen, ¿verdad? Entonces, primero, amarnos nosotras mismas es en primer lugar lo que tenemos que hacer, amarnos, aceptarnos, perdonarnos, ¿verdad? Y para reconocer la violencia tenemos que estar claros cuál es la paz, ¿verdad? Entonces, si yo quiero vivir en paz, tengo que pensar que yo no merezco ser tratada con palabras groseras, con palabras que me incomodan, con palabras que me humillan. No necesito que me den un golpe para darme cuenta que estoy en una situación de violencia cuando mi novio o la persona con la que estoy empezando a salir empieza a controlar mi vida, empieza a controlar mis llamadas, mi forma de vestir, a mis amigos, con quién salgo, con quién no salgo. Una conducta clásica es cuando intentan aislarme de mi círculo familiar, de mi círculo de amigos, de mis vecinos, cuando inclusive me dicen que renuncie de mi trabajo, porque en ese trabajo, entre comillas, me explotan, cuando en realidad lo que no quiere es que yo tenga independencia. Cuando usa términos, por ejemplo, que es que usted no me ama. ¿Verdad? Ese tipo de términos. Demuéstreme que me ama si usted deja a ese amigo o a esa amiga, ¿verdad? Porque esa amiga es una chismosa y te pone contra mí, ¿verdad? Entonces ahí nosotros empezamos a ver indicadores de control. Cuando empiezan a controlar mi conducta, ahora se dice que la muestra de amor es la clave de Facebook. Dame tu clave y me das una muestra de amor, ¿verdad? Entonces empiezan a invadir tus espacios privados, ¿verdad? La violencia inicia muy sutilmente. Oigan, escuchen esto. La violencia va en aumento. Por eso es que es difícil de reconocerla en el noviazgo, porque nosotros nos sentimos como muy cómodas, porque, ay, mira, le voy a dar la clave para que me revise el correo, ¿verdad? Pero en realidad no nos estamos dando cuenta que estamos entregando nuestra vida, nuestra privacidad, exactamente, sin realmente conocer a aquella persona. Y dejamos nuestro espacio privado en las manos de esta persona. Y desde ahí estamos entregando nuestra vida. Hay dos elementos importantes para determinar si estoy en una situación de violencia. Si estos dos elementos se dan, estamos claros y claras que estamos en esta situación. Abuso de poder y control. Control. Cuando nosotros decimos, ¿quién tiene el poder en esta pareja? O sea, ¿qué estoy decidiendo yo? ¿O en qué estoy involucrándome? ¿Cuándo decidimos esto? Cuando yo me doy cuenta que las decisiones las toma solo una persona, me estoy dando cuenta que estoy siendo abusada. Ya es un indicador importante. Doña Patricia, y puede ser muy sutil, digamos, eso de que él sea el que tome la decisión, porque es que a veces se da súper sutil, y ahora que usted lo como dice, buenos manipuladores. en una relación de noviazgo se da eso, como que él es él. Hay cierto egocentrismo también. ¿Puede decirlo usted? Es el machismo. El ofensor es egocéntrico 100%, narcisista 100%. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen que girar alrededor de él, o esa mujer tiene que girar alrededor de él, ¿verdad?
Ustedes hablaban también que es una persona insegura, ¿verdad? Si fuera muy seguro, no tendría problema que esta chica tenga relaciones sociales con otras personas, ¿verdad? Su inseguridad no le permite creer que esta persona puede tener otro tipo de relaciones y no haber ningún problema. Él debe tener el control para poderse sentir seguro. Entonces vuelvo un poquito a la pregunta que habíamos dejado en el otro corte, porque si tenemos ya todo ese panorama, yo quiero conocer también el de la mujer, que toma la decisión de decir hasta aquí y realmente qué hay más allá. O sea, si recibe la ayuda adecuada, si mete las tuercas. ¿Hay un cambio positivo? ¿Ustedes lo han vivido? ¿Han visto que estas mujeres realmente pueden salir adelante si toman la decisión de decir hasta aquí? Sí, hay esperanza, definitivamente. Las mujeres podemos romper con el círculo, podemos buscar alternativas diferentes de vida, podemos tener control sobre nuestra propia vida, pero tenemos que creerlo. Tenemos que creer que somos seres humanos como cualquier otro. Hay un problema también económico, porque muchos de estos casos se dan por la dependencia económica. Entonces, ahora hay un juego, ¿verdad? Donde ese círculo, cuando uno deja de jugar el juego, ¿verdad? Porque es un juego, cuando uno deja de jugar el juego, aunque vivan en un conflicto, ahí se empieza a dar el verdadero conflicto. Si es que alguien ya no me está jugando el juego, ya no estamos dando la vuelta. Ese proceso requiere mucho valor, porque si hay miedo involucrado, si hay autoestima involucrada, ¿verdad? Sí. Y si hay incapacidad de inestabilidad o dependencia económica, ¿verdad? Ese paso es un paso, hay que fortalecerlo. Debe ser integral. Exactamente. Debe ser integral porque debe recibir ayuda psicológica para fortalecerse y reconocerse ella nuevamente, amarse y decir, sí, yo valgo, yo puedo enfrentar esta situación, pero para llegar a eso, sí, yo creo que necesita la red de apoyo es muy importante. La red de apoyo. Porque yo te digo, hay cosas que a veces uno voluntariamente hace sin darse cuenta, aunque no se lo pidan. En la etapa del enamoramiento, usted deja las amistades, usted solita, ¿verdad? Deja los vínculos, pospone de pronto encuentros familiares por esa persona. Y esas pequeñas negociaciones se te vuelven en algún momento. Entonces, doña Patricia, según lo que he aprendido hoy, que ha sido mucho, gracias de verdad, no podemos tratar la agresión de los adultos igual que con los niños. No. Por ejemplo, como mamá, ¿qué debería de hacer yo si me doy cuenta que mi hija es víctima de la agresión o que ella es agresiva con otros niños? ¿Cómo actúo? ¿Qué hago? Las conductas de los muchachos, bueno, el bullying, recordemos que inicia en la escuela, ni siquiera es en el colegio, estamos hablando de niños. Exactamente. Las conductas de estos niños lo que nos está reflejando es cómo están sus hogares, ¿verdad? Por lo tanto, estos niños probablemente sean víctimas de violencia intrafamiliar. Entonces nosotros en realidad para poder decir vamos a eliminar el bullying tenemos que pensar en que hay que eliminar la violencia intrafamiliar. Exacto. Y esto no es tan fácil porque lo que tenemos que cambiar son esquemas sociales, ¿verdad? Pero tenemos que empezar por nosotras, ¿verdad? Porque nosotras somos también las que educamos. Sí. Eso es que desde que la estaba pero escuchando, ahí hay una pregunta que se me queda suelta. ¿Sí? Para hablar del video que vimos, en caso de que ese niño agredido no viniera de una familia violenta, puesto que él aguantó agresión durante todo ese tiempo, ¿qué podemos decir de ese momento donde él se violenta? No, el agresor es el que probablemente... No, el niño agredido, cuando él usa la violencia para defenderse, digamos, la víctima, dices tú. La víctima, digamos que la víctima no viene de un hogar violento, recibe la violencia. Pero es que eso ya es defensa propia, ya él llegó a un límite, lo llevaron a un extremo. Lo que vos decías. Pero también recordemos que es una construcción social. Ese niño no solo vive dentro de esa casa, de esa familia, ha vivido en una sociedad violenta. Es una construcción social, no es una construcción de la familia. Esa familia está dentro de una sociedad violenta, dentro de una sociedad patriarcal. Y lo que vemos en la televisión o lo que ven nuestros hijos en televisión. Exacto, que se justifica que el más fuerte aplaste al más débil. Pero doña Patricia, es que cuando la escuché recomendar a las jóvenes que van a iniciar una relación con algún noviazgo, decirles que bueno, usted tiene que conocer la paz, tiene que conocer el amor.
usted me está hablando de la necesidad que tenemos nosotros y la obligación como padres de empoderar a nuestros hijos, porque ahí es la raíz de todos los males, pienso yo. Sí, yo siempre he dicho, en mi casa lo malo no es lo que entre, sino lo que sale. Kiani se va a enfrentar siempre a miles de circunstancias en la vida, pero a mí lo que me preocupa es con las herramientas que ella sale de mi casa. A enfrentarse, y yo digo, eso es tan necesario que nosotros comprendamos como, porque tal vez muchos dicen, sí, pero yo que voy a cambiar la vecina. Pero no se preocupe tanto por la vecina. ¿Qué está haciendo usted en su hogar? Como cada quien, ¿verdad? Ahí se marca una diferencia. Entonces yo creo que esto es un mensaje muy importante, porque si usted dice, no, yo no soy agresiva ni nunca me han agredido, pero sí es un tema. No, pero es que tenemos hijas o tenemos hijos, y aquí lo que estamos haciendo en nuestro programa, creo yo, es hacer ese llamado a las costarricenses, a los costarricenses, de que somos nosotros en casa los que tenemos que empezar a accionar. Y bueno, para mí ha sido interesantísimo, muchas gracias, doña Patricia, porque yo voy con mi cabecita con un montón de cositas para hablar con mis hijas, para tratar de corregir algunas cosas que sí, efectivamente, a veces uno no le ha tomado interés y debe uno hablarlas en familia y direccionarlas y darles a ellas esas herramientas de vida. La comunicación, no dependan de, yo creo por que la ejemplo, comunicación es básica. Vea, como siempre, el tiempo nos ganó, pero yo no puedo decirle, y no le voy a hacer caso a Alan, de irnos hasta que usted, por favor, envíe un mensaje a esa mujer que está ahí, que tal vez no puede pagar una consulta, que tal vez no tiene una amiga, pero en este momento la tiene usted. Ok. Bueno, decirle a las mujeres que hay esperanza, que las mujeres podemos vivir en libertad, podemos vivir con lazos de amor, que las mujeres también tenemos que aprender a ser más solidarias, ¿verdad? Ayudarnos unas a otras, a entender que somos merecedoras de amor, merecedoras de respeto, ¿verdad? Y que nadie, absolutamente nadie merece vivir en violencia. Y para crear una cultura de paz hay que hacer amor. Hay que crear esa cultura de amor. Hay que educar con amor y no con castigo. Entonces, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? Démonos la mano, porque realmente sí somos mujeres solidarias, y especialmente solidarias con nuestro público. Exactamente. Y decimos no a la violencia. No a la agresión. Al amor. Sí, amor para todas. Muchas gracias por vernos y que nos reciban siempre en sus hogares. Gracias.